Pues muchísimas gracias, secretario general, a ti y a todos los que os encontráis esta mañana en la sede de los socialistas murcianos. No puedo empezar de otro modo esta mañana que expresando mis más sinceras condolencias en nombre de la Ejecutiva Federal por el trágico accidente, por el fallecimiento de, parece que 14 personas en Tarragona. Nos ha afectado, hay un tuit ya del secretario general expresando su máximo dolor y también un comunicado de toda la Ejecutiva Federal, pero no podía empezar de otro modo este encuentro de los socialistas esta mañana si no era pues dando las más sinceras condolencias. Y por supuesto agradeceros a todos y a todas que estemos esta mañana de domingo en una reunión de trabajo que seguro que va a ser muy productiva para la Ejecutiva Federal, que lo estamos haciendo en todas las zonas de España, intercambiando impresiones y también recopilando vuestra opinión, y también para la labor que hacéis en el día a día. Creo que desde mayo, y aquí hay muchas caras, estamos cambiando la realidad de nuestra región y estamos cambiando la realidad del municipio de Murcia. Aquí hay muchos alcaldes pedáneos que estáis consiguiendo cambiar el día a día de vuestros pueblos precisamente porque hemos sido capaces de llegar a acuerdos complejos, acuerdos transversales y en muchos casos acuerdos con Ciudadanos y con Podemos. Luego esto que defendemos y que estamos convencidos de que vamos a conseguir, los socialistas en toda España, liderados por Pedro Sánchez, es ya una realidad aquí y que en muchos casos da muy buenos frutos. Hemos conseguido, por ejemplo, en la Asamblea Regional cambiar la ley electoral de la región de Murcia con esa sintonía entre Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista, ¿no? Con lo cual, desde la responsabilidad de un partido como el nuestro y de la de cada uno de vosotros, y la que veo en vuestras caras, la que hacéis en vuestros pueblos y también en las instituciones, los concejales en el Ayuntamiento de Murcia, los parlamentarios de la Asamblea Regional y los parlamentarios nacionales en el Congreso y en el Senado, creo que estamos representando y siendo la cara y los ojos del mejor PSOE, ¿no? Y lo que pretendo deciros es que al final, con vuestra actuación diaria, estáis siendo los mejores embajadores ante la gente de la grandeza de un partido centenario y que a la vez está sabiendo leer el cambio de un tiempo nuevo en el que afortunadamente pues nos toca un gran liderazgo. Y digo afortunadamente porque creo que somos los más preparados y los que tenemos el mejor líder para abordarlo y para darle soluciones reales a la gente, ¿no? Como vivís vosotros en vuestro día a día. Bueno, hoy es 20 de marzo, hace exactamente 3 meses del 20D, de que los españoles y las españolas votaran claramente un cambio y nos encomendaran empezar un tiempo nuevo. Y eso es lo que quiero, compañeros, trasladaros. Y es que si en algo nos hemos empeñado es en ser capaces de ahormar ese cambio y ser capaces de abrir un tiempo nuevo. Con un paso muy valiente que dio Pedro Sánchez frente a la parálisis, frente a la irresponsabilidad de un Mariano Rajoy que prefirió, como suele ser normal, quedarse sentado, quedarse parado con ese don tancredismo. Pedro Sánchez dio un paso adelante y marcó un tiempo que hacía falta desbloquear, ¿no? Con lo cual, frente a la actitud responsable, coherente todo el tiempo, pero de acción de un liderazgo como el de Pedro Sánchez, creo que ha habido 2 actitudes durante los últimos 3 meses y muy especialmente durante los 2 últimos, ¿no? Durante el mes de febrero y lo que llevamos de marzo. 2 partidos que con muchísima responsabilidad, con sentido de Estado y de país, hemos dado pasos en firme, cediendo pero fieles a nuestros principios, para que en este país pudiéramos llegar a acuerdos y responder a ese cambio que nos pedían los ciudadanos, que somos evidentemente el Partido Socialista y Ciudadanos, al que quiero desde aquí mostrarle pues el agradecimiento de los socialistas por su generosidad, y enfrente un Partido Popular absolutamente, creo que fuera de juego, y un Podemos al que le vuelvo a pedir que rectifiquen en su actitud de inmovilismo, en su actitud de frenar un cambio imprescindible. Y ante esta situación, y después de escuchar ayer al Partido Popular de nuevo, seguro que escuchasteis ayer a Mariano Rajoy volver a decir que los socialistas teníamos que apoyar un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos liderado por Mariano Rajoy. Nosotros los socialistas, y estoy segura de que estáis muy de acuerdo conmigo y con la Ejecutiva Federal,
volvemos a decirle al Partido Popular que no, que no, que no y que no. Porque los españoles nos han votado a los socialistas precisamente para cambiar sus políticas, para darle la vuelta a tanta injusticia con la que han machacado a los españoles y a las españolas durante los últimos 4 años. Y porque además tienen tal espectáculo vergonzoso de corrupción en sus filas que le haríamos un flaco favor a este país. Porque el Partido Popular lo que tiene que hacer es regenerarse definitivamente. Y nos están demostrando que la única forma en la que tienen de regenerarse es precisamente irse a la oposición. Sé que estáis completamente de acuerdo conmigo, esa fue la resolución del Comité Federal, pero además es que en cada acto que tenemos, en cada encuentro, yo creo que la inmensa mayoría de los votantes del PSOE nos repiten que, por favor, con el PP nunca, ¿no? Pero si no teníamos suficientes motivos, estamos viendo cómo los gobiernos del Partido Popular están siendo incapaces de entender lo que ha sucedido. Es que, señor Rajoy, señores del Partido Popular, no es tiempo de mayorías absolutas. Las mayorías absolutas no van a volver, como mínimo, en muchísimos años. Y es responsabilidad de los políticos, de los partidos, de los que estamos en el Parlamento, entender el nuevo tiempo. Y eso significa que hay que tener capacidad de interlocución con el resto de fuerzas políticas, algo que el Partido Popular ha perdido completamente, pero sobre todo hay que saber responder a las nuevas mayorías conformadas. Y esto aquí en la región de Murcia también sabemos mucho. Tenemos un gobierno del Partido Popular que no respeta una asamblea regional que tiene 23 escaños de cambio frente a 22 escaños del Partido Popular, y eso es lo mismo que está sucediendo en el gobierno de la nación. Sabéis que durante esta semana el gobierno de Rajoy se ha declarado en rebeldía, ha decidido que no le va a dar cuentas a un Parlamento, en definitiva ha decidido que no le va a dar cuentas a la soberanía del pueblo español. Básicamente que le da igual lo que han decidido los españoles, algo que nosotros no vamos a permitir, y por eso estamos haciendo frente en todos los ámbitos contra ello, pero que además tenemos la responsabilidad de cambiar. Es un motivo más para demostrar que el Partido Popular solo será capaz de regenerarse con la corrupción que tiene encima, y solo será capaz de entender este tiempo nuevo cuando vaya a la oposición y entonces esté a la altura de los más de 7 millones de votantes que han votado al Partido Popular y que sinceramente creo que no se merecen cómo está actuando Mariano Rajoy, la corrupción que tiene el Partido Popular dentro y cómo están actuando, declarándose en rebeldía contra el voto de la mayoría de los ciudadanos y contra nuestras instituciones democráticas, que es ni más ni menos que lo que está haciendo el Partido Popular. En definitiva, creo que compartimos que tenemos una gran oportunidad como país, no digo como partido, que están esperando millones de españoles, que tienen la esperanza de que seamos capaces de entendernos y que lleguemos a ese acuerdo. Y yo quiero pedirle una vez más a Pablo Manuel Iglesias que rectifique y que no le vuelva a dar una segunda oportunidad a Mariano Rajoy. Porque si nos ponemos de acuerdo, si hacemos posible ese gobierno del cambio, hoy habría otras políticas, hoy habría otra realidad en millones de españoles. Y esta semana han pasado 2 cosas fundamentales en Madrid, ¿no? La primera es que se han retomado las conversaciones con los partidos con los que empezamos a hablar el 2 de febrero. Y yo quiero agradecer esa voluntad y valorar positivamente la disposición de Izquierda Unida, de Compromís, con quien además nos sentamos también con Ciudadanos, y del PNV, porque están demostrando desde el primer día, y ahora de nuevo, que hay posibilidades de cambio y que hay fórmulas si nos sentamos a hablar, si profundizamos en las políticas y nos dejamos de exclusiones, de sillones y de vetos. Compartíamos con estos partidos, con Izquierda Unida, con Compromís y con PNV, la necesidad de responder al voto de la ciudadanía y evitar que haya una repetición de elecciones. Evitar, como decía, que Pablo Manuel Iglesias vuelva a votar con el Partido Popular, dándole una segunda oportunidad a Rajoy. Y ha pasado otra segunda cosa muy importante, bajo nuestro punto de vista, esta semana. Y es que, cuando hablamos de políticas, somos capaces de ponernos de acuerdo. Esta semana hemos llegado, por medio del voto, a muchos acuerdos que mejoran la vida de las personas, que son las políticas que desean la mayoría de los españoles.
Lo hemos hecho en el Congreso, lo hemos hecho en el Senado, y yo creo que ese avance demuestra que cuando nos sentamos es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, y demostramos que es posible llegar a ese gobierno del cambio. Por lo tanto, es verdad que Pablo Manuel Iglesias votó contra Pedro Sánchez junto a Rajoy, pero también es verdad que cuando hablamos de las políticas hemos demostrado esta semana que podemos votar juntos, PSOE, Podemos y también otras fuerzas políticas del cambio, para mejorar la vida de la gente, y eso podría cambiar ya la realidad de millones de españoles. Y os digo en concreto sobre lo que hemos avanzado, porque me parecen cambios muy significativos en la realidad de las personas. Esta semana, en el primer pleno del Congreso de Diputados, hemos votado juntos, a iniciativa del PSOE, recuperar el Pacto de Toledo. Es decir, recuperar la revalorización de las pensiones y que vuelvan a ser justas frente a las decisiones unilaterales que tomó el Gobierno de Rajoy. Y eso lo hemos apoyado todos los partidos del cambio, menos el Partido Popular. Esta semana hemos apoyado mejorar las condiciones laborales de las empleadas y empleados del hogar, a propuesta de Podemos, como hemos votado conjuntamente derogar la reforma local del Partido Popular, que supone la privatización de los servicios públicos en las entidades locales, y de nuevo todos unidos frente a las políticas del Partido Popular. Hemos aprobado en el Senado, hemos votado juntos en el Senado, mejor dicho, paralizar la LOMCE. Y en 6 meses ponernos de acuerdo en un nuevo acuerdo educativo, es decir, una nueva ley educativa por consenso que de facto derogue la LOMCE, que es ni más ni menos que lo que recoge este acuerdo. Y mi pregunta es, si hemos sido capaces esta semana de votar juntos por la revalorización de las pensiones, si hemos sido capaces de hablar de mejorar los derechos de los trabajadores, de paralizar la LOMCE o derogar la reforma laboral, si aquí hay más de 140 medidas que apoyan 200 parlamentarios, ¿por qué no somos capaces de trasladarlo a un gobierno que ejecute todo eso que millones de españoles están esperando? Esa es la tarea que tenemos entre manos, y os aseguro que por parte de los socialistas y de Pedro Sánchez nos vamos a escatimar en esfuerzos y en trabajo para conseguirlo. Y en definitiva, estoy convencida de que si Pablo Manuel Iglesias pensara un poquito más en la gente de verdad, en la que vosotros, alcaldes, tratáis día a día, mucho menos en otras cuestiones, en sillones y demás, el cambio estaría en marcha. Porque, en definitiva, los ciudadanos españoles, con su voto, han cambiado el Parlamento. Pero ahora es responsabilidad de los que votamos en el Parlamento cambiar el Gobierno y que esas políticas se hagan realidad. Pablo Manuel Iglesias tiene que demostrar que de verdad quiere llegar a un acuerdo, porque ya está bien de desplantes, de imposiciones, algunas imposibles, o de líneas rojas, como el derecho de autodeterminación de Cataluña. Tardaron más de 15 días en sentarse a hablar de política y 2 días en levantarse. Y, de verdad, creemos que nos sobran los motivos para sentarnos a fondo, para hablar de las políticas y para que, como habéis hecho muchos de vosotros, consigamos esas realidades. Nos sobran los motivos cuando hablamos de más de 5 millones de trabajadores que podrían recuperar hoy los convenios colectivos, de más de 700.000 familias que se encuentran en este país en riesgo de pobreza y podrían tener a día de hoy un ingreso mínimo vital. Cuando hablamos de miles de estudiantes que podrían recuperar una beca con este acuerdo, de miles de parados de más de 52 años que podrían tener una ayuda con este acuerdo. En definitiva, si Pablo Manuel Iglesias rectifica y no le da una segunda oportunidad a Rajoy, hoy podríamos tener otro gobierno en esas cumbres europeas, como la de los refugiados, que se oponga frontalmente a un acuerdo tan injusto como el de Turquía y que defienda los derechos humanos como quieren la mayoría de los españoles. Y eso es, en definitiva, lo que creo que sabéis que nos ocupa y que nos preocupa, como a todos vosotros. Y yo, para terminar, quería agradeceros, para terminar antes de que sigamos trabajando, evidentemente, agradeceros vuestro apoyo, porque para nosotros, para la Ejecutiva Federal y para Pedro Sánchez, ha sido muy importante vuestra respuesta, tanto en participación como en porcentaje de apoyo a la consulta que se hizo, porque esa es la mayor fuerza que puede tener Pedro Sánchez y esta Ejecutiva, la mayor legitimidad para seguir negociando, para hacerlo con esa responsabilidad y coherencia que lo hemos hecho desde el principio y teniendo ante todo el sentimiento de país y de los intereses de los españoles por delante de todas las cosas. Así que
Muchísimas gracias y vamos a trabajar ya encerrado.